Sí, no, he oído que los cerdos comen personas todo el tiempo, así que he bromeado sobre eso, no valoro mucho la vida humana. ¿Cuánto tiempo has tenido todos esos cerdos? O más de 10 años. Sí, ¿cuánto tiempo viven? Hasta que pueda venderlos. Depende de cómo los despieces. ¿Dónde despiezas tus cerdos? Justo allí en el granero. Oh, ¿sabes cómo hacerlo? Yo sé cómo matarlos y no necesariamente despiezo, solo soy algo así como un carnicero cuando se trata de despiezar. Está bien. No soy bueno en eso, pero puedes hacerlo. Sí. ¿Cómo matas a un cerdo? ¿Qué tipo de arma tienes que usar para eso? Oh, está bien. No soy buen tirador, ¿sabes? Veo un pavo a 15 metros y le disparo y hace, ¡buah! ¿Sabes? Y salta en el aire y luego se escapa corriendo. Luego le dispararía de nuevo. Un pavo al que tuve que disparar 4 veces y estaba a medio... Bajo por mi propiedad antes de que realmente matara a la maldita cosa. No valoro mucho la vida humana. Lo único malo de este planeta es que hay gente en él. Esas palabras escalofriantes salieron de la boca de Susan Mónica, una mujer de 77 años que actualmente cumple 50 años en una celda de prisión en Oregón. Las pronunció durante un interrogatorio policial, sentada tranquilamente mientras los detectives la interrogaban sobre 2 trabajadores de mantenimiento desaparecidos que habían trabajado en su aislada granja de 20 acres. Pero Mónica no solo estaba hablando de filosofía. Ella estaba explicando por qué había matado a Steven Delochino y Robert Haney, luego alimentó a sus restos a sus cerdos. Esta noche, vamos a explorar uno de los casos criminales más perturbadores de Oregón. Recorreremos la vida en prisión de Mónica hoy, los brutales asesinatos que la llevaron allí y las confesiones impactantes que aún atormentan a los investigadores. Esto no es solo otra historia de crimen real, es una mirada a una mente que valoraba la vida animal por encima de la existencia humana. Antes de explorar este caso perturbador, quiero que pienses en algo. ¿Qué tan bien conoces realmente a las personas en las que confías para tu seguridad? Los contratistas que trabajan en tu propiedad, los vecinos aislados que parecen un poco demasiado diferentes, porque a veces los depredadores más peligrosos se esconden detrás de las fachadas más ordinarias. La historia de Susan Mónica comienza en California en 1948, donde nació como Stephen Buchanan. Su vida temprana siguió un camino convencional. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, sirviendo a su país con honor. Después de recibir una baja honorable, Mónica hizo la transición para vivir como mujer y construyó una exitosa carrera en ingeniería. Durante años, Mónica parecía estar prosperando. Era financieramente estable, profesionalmente exitosa y parecía tener su vida en orden, pero en 1991, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Compró 20 acres de bosque sin desarrollar en la zona rural de Wimmer, Oregón, cerca del río Rogue. Mónica transformó esos acres salvajes en lo que parecía una granja en funcionamiento, construyó un gran granero, comenzó a construir una casa y llenó su propiedad con cerdos, pollos y otros animales de granja. Incluso operaba un negocio legítimo llamado White Queen Construction, especializado en cercas y portones de hierro forjado. Desde afuera, parecía el retiro rural perfecto, pero quienes visitaban la propiedad de Mónica notaban detalles preocupantes. Las condiciones de vida eran espantosas. Basura acumulada por todas partes, huesos de animales esparcidos por el terreno, sin agua corriente y sin un sistema de alcantarillado adecuado. La mayoría de las personas encontrarían estas condiciones inhabitables, pero Mónica parecía perfectamente contenta en esta miseria. Lo que debería haber levantado aún más banderas rojas era la filosofía de Mónica sobre la vida misma. Ella expresaba abiertamente su preferencia por los animales sobre los humanos, a menudo haciendo comentarios que deberían haber preocupado a cualquiera que la escuchara. Hablaba de cuánto valoraba a sus cerdos y ganado mientras mostraba una total indiferencia hacia las relaciones humanas. Mónica vivía casi en total aislamiento en su propiedad de 20 acres. Rara vez socializaba, se mantenía reservada y parecía evitar activamente formar conexiones significativas con otras personas. Cuando interactuaba con humanos, era típicamente en un ámbito profesional, contratando a trabajadores a través de anuncios en Craigslist para ayudar con proyectos de construcción en su granja. Este aislamiento servía a un propósito mortal, sin vecinos lo suficientemente cerca para notar actividad inusual, sin visitantes regulares para verificar su bienestar y sin relaciones cercanas que mantener. Mónica había creado el entorno perfecto para ocultar un comportamiento delictivo. Aquí está lo que deberíamos haber reconocido como señales de advertencia. Cuando alguien elige consistentemente el aislamiento completo sobre la conexión humana, cuando expresa un desprecio abierto por la vida humana, cuando vive en condiciones que la mayoría de las personas considerarían inhabitables, y cuando parece más emocionalmente conectado con los animales que con las personas, estos no son solo rasgos de personalidad.
Estos pueden ser indicadores de alguien cuyo sentido moral se ha desviado peligrosamente. Los trabajadores de mantenimiento de Mónica la encontraron a través de anuncios en línea, se aislaron en su propiedad remota y tuvieron poco contacto con el mundo exterior mientras trabajaba allí. Confiaban en ella porque parecía legítima, tenía un negocio, poseía propiedades sustanciales y parecía financieramente estable, pero pasaron por alto las señales de advertencia cruciales ocultas a simple vista. La tragedia es que tanto Stephen Delachino como Robert Haney eran hombres vulnerables que buscaban trabajo honesto y un lugar tranquilo para vivir. Vieron las ofertas de trabajo de Mónica como oportunidades para nuevos comienzos, no como trampas mortales potenciales. No podían saber que su preferencia por la compañía de animales sobre las relaciones humanas había evolucionado en algo mucho más peligroso. Cuando el aislamiento se vuelve extremo, cuando la visión del mundo de alguien coloca la vida animal por encima de la vida humana, y cuando las condiciones básicas de vida se deterioran a niveles impactantes, no son solo elecciones de estilo de vida, son posibles señales de alerta de un comportamiento peligroso. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parecía preferir a los animales sobre las personas? Quizás alguien cuyas condiciones de vida te hicieron sentir incómodo o que expresó opiniones sobre la vida humana que parecían un poco demasiado duras. Déjame saber en los comentarios a continuación, porque reconocer estas señales de advertencia podría salvar una vida algún día. Aquí es donde la historia de Susan Mónica toma un giro verdaderamente perturbador y donde encontramos uno de los signos más reveladores de engaño, historias que cambian constantemente. Cuando los investigadores interrogaron por primera vez a Mónica sobre los restos humanos en su propiedad, ella ofreció una versión de los hechos. Luego cambió su historia, luego la cambió de nuevo. Cada vez que los detectives pedían detalles, Mónica ofrecía explicaciones completamente diferentes para los mismos eventos. Este patrón de narrativas cambiantes debería haber levantado inmediatamente señales de alerta para cualquiera que escuchara. Stephen Delachino tenía 59 años cuando respondió al anuncio de Mónica en Craigslist buscando un hombre de mantenimiento en 2012, necesitaba trabajo y vivienda, y la oferta de Mónica parecía legítima. Ella tenía propiedades, un negocio de construcción y parecía financieramente estable. Stephen se mudó a su granja y comenzó a trabajar en varios proyectos en la propiedad. Pero Stephen Delachino nunca salió vivo de esa granja. Cuando le preguntaron sobre los restos de Stephen en su propiedad, Mónica inicialmente dijo a los investigadores que había actuado en defensa propia. Según su primera versión, 2 de sus armas desaparecieron y las encontró entre las pertenencias de Stephen. Cuando lo confrontó, se enzarzaron en una pelea y, durante la lucha, una pistola se disparó accidentalmente, hiriendo a Stephen en la parte trasera de la cabeza. Pero la historia de Mónica no terminó ahí. Afirmó que, en lugar de morir por la herida de bala, Stephen de alguna manera se levantó y la persiguió hacia el granero. Según su relato, luego agarró un rifle y con Stephen de rodillas ante ella, le disparó en la cabeza para rematarlo. Espera, se pone peor. Más tarde, Mónica cambió completamente su historia. En una segunda versión, afirmó que Stephen se había disparado repetidamente en la cabeza. Sí, escuchaste bien. Esperaba que los investigadores creyeran que Stephen Delachino de alguna manera se había disparado varias veces en la cabeza. La evidencia forense reveló la verdad. Stephen Delachino había sufrido de 3 a 4 heridas de bala en la cabeza. Esto no fue un accidente, ni defensa propia, y ciertamente no fue suicidio. Esto fue un asesinato al estilo de una ejecución. Después de matar a Stephen, Mónica alimentó a sus cerdos con su cuerpo y luego enterró lo que los animales no pudieron consumir en su propiedad. Robert Haney tenía 56 años cuando tomó la fatal decisión de responder a otro de los anuncios de Craigslist de Mónica en 2013. Al igual que Stephen antes que él, Robert buscaba un trabajo honesto y un lugar tranquilo para vivir. Tenía hijos adultos que se preocupaban por él y lo contactaban regularmente hasta que, de repente, ya no pudieron comunicarse con él. Cuando la familia de Robert fue a la granja de Mónica el 1 de enero de 2014 buscando a su padre, Mónica les dijo que él había dejado de trabajar para ella 4 meses antes. Ella parecía despreocupada por su paradero y no ofreció información adicional sobre a dónde podría haber ido. Pero Robert Haney no había renunciado. Robert Haney estaba muerto. La explicación de Mónica sobre la muerte de Robert era quizás incluso más perturbadora que sus historias sobre Stephen. Afirmó que había descubierto a Robert siendo destripado por sus cerdos en el otoño de 2013. Según Mónica, lo encontró tirado en el suelo con las tripas por todas partes, aún vivo pero sufriendo. Mónica les dijo a los investigadores, lo saqué de su miseria, hago eso por mis animales y esta fue la primera vez que lo hice por un ser humano. Sabía que estaba mal, pero si fuera uno de mis cerdos sufriendo ahí afuera, habría hecho lo mismo. Quería que todos creyeran que estaba realizando una eutanasia, que estaba siendo compasiva al terminar con el sufrimiento de Robert. Pero la verdad salió a la luz por una fuente inesperada, la propia compañera de celda de Mónica.
Jordan Ferris, una mujer de 23 años alojada con Mónica en la cárcel del condado de Jackson, más tarde testificaría sobre sus conversaciones tras las rejas. Según Ferris, Mónica contó una versión completamente diferente de la muerte de Robert Haney. Mónica confió que ella y Robert habían tenido una discusión porque él estaba borracho y trataba de acercarse a ella. En respuesta, Mónica le disparó, luego empujó su cuerpo al corral de cerdos. Esto no fue misericordia. Esto fue un asesinato seguido de un encubrimiento. El testimonio de la antropóloga forense Verónica Vance confirmó el horror. Las piernas de Robert Haney habían sido cortadas con un hacha y sus fémures mostraban claros signos de haber sido roídos por animales. Algunos de sus restos fueron encontrados en bolsas de plástico en el granero de Mónica, mientras que otras partes habían sido consumidas por los cerdos. Lo que Mónica hizo después de matar a ambos hombres revela la verdadera profundidad de su insensibilidad. No solo escondió los cuerpos, los alimentó sistemáticamente a sus cerdos, tratando los restos humanos como alimento para ganado. Esto no fue pánico, ni mal juicio, fue una eliminación calculada de pruebas. Los cerdos consumieron la mayor parte del tejido blando, dejando atrás huesos que Mónica luego dispersó alrededor de su propiedad o almacenados en bolsas de plástico. Ella trató los restos de estos hombres con menos dignidad de la que la mayoría de la gente muestra hacia los animales atropellados. La lección más importante de estos asesinatos no es solo reconocer a personas peligrosas, sino reconocer cuando la historia de alguien sigue cambiando, cuando las explicaciones de Mónica cambiaron de defensa propia a eutanasia, a muerte accidental, a suicidio, se estaba revelando como una mentirosa tratando de encontrar una versión que pudiera funcionar. En la vida real, las personas honestas cuentan historias consistentes. Sus detalles pueden variar ligeramente, pero los hechos fundamentales permanecen iguales. Cuando la historia fundamental de alguien sigue cambiando, especialmente sobre eventos serios, es una gran señal de alerta que nunca debe ignorarse. A veces, los casos criminales más grandes comienzan con las infracciones más pequeñas. El doble asesinato de Susan Mónica podría nunca haber sido descubierto si no fuera por un simple error. Se volvió codiciosa con los cupones de alimentos de Robert Haney. En una fría mañana de invierno, los agentes del sheriff del condado de Jackson llegaron a la propiedad de Mónica con una orden de registro. No estaban allí investigando un asesinato, estaban siguiendo informes de fraude de beneficios. Alguien había estado usando la tarjeta de cupones de alimentos de Robert Haney después de que su familia lo reportara como desaparecido y los registros electrónicos rastrearon el uso a tiendas cerca de la granja de Mónica. Los oficiales esperaban una investigación rutinaria de fraude, no tenían idea de que estaban a punto de descubrir una de las escenas del crimen más horribles de Oregón. Mientras la ayudante Julie Denny recorría la propiedad con una cámara de video, documentando la búsqueda antes de que comenzara en serio, notó el abrumador hedor a descomposición, basura amontonada por todas partes, huesos de animales esparcidos por el suelo y la miseria general que Mónica llamaba hogar. La propiedad se sentía mal, ominosa de una manera que incomodaba a los oficiales experimentados. Entonces Denny vio algo que lo cambió todo, una pierna humana que sobresalía de un estanque de captación cerca del recinto de los cerdos. Estaba claro que no era un hueso de animal, testificó Denny más tarde. Me pareció que era una pierna humana que había sido cortada a la mitad del fémur, hasta los dedos de los pies. Los agentes arrestaron inmediatamente a Mónica y la llevaron a la estación del sheriff. Confrontada con el descubrimiento de restos humanos en su propiedad, Mónica parecía casi aliviada de finalmente hablar. Lo que dijo a continuación atormentaría a los investigadores durante años. Explicó con calma que había encontrado a Robert Haney siendo devorado vivo por sus cerdos. Según Mónica, lo descubrió tirado en el corral de los cerdos con las tripas por todas partes, aún consciente y sufriendo mientras los animales se alimentaban de él. Lo saqué de su miseria, le dijo Mónica al detective Eric Henderson durante el interrogatorio grabado en video. Hago eso por mis animales, y esta fue la primera vez que lo hice por un ser humano. Sabía que estaba mal, pero si fuera uno de mis cerdos sufriendo ahí afuera, habría hecho lo mismo. Mónica afirmó que tomó un rifle de su casa y le disparó a Robert en la cabeza para terminar con su agonía. Dejó su cuerpo en el corral hasta que los cerdos terminaron de consumir el tejido blando, luego recogió los huesos y la ropa restantes en bolsas de basura. 17 más. El número flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Si Mónica decía la verdad, su granja aislada no era solo una escena del crimen, era un vertedero de un asesino en serie que se remontaba a años, posiblemente décadas. La declaración de Mónica sobre 17 más desencadenó una de las investigaciones de escenas del crimen más grandes en la historia de Oregón. Durante las siguientes 3 semanas, docenas de investigadores, expertos forenses y voluntarios descendieron sobre su propiedad de 20 acres, cavaron más de 50 agujeros en toda la granja, buscando metódicamente entre años de escombros acumulados, desechos de animales y sitios de entierro sospechosos. Perros de cadáveres trabajaron en la propiedad. El radar de penetración terrestre escaneó en busca de tumbas ocultas. Cada montículo sospechoso, cada depresión inusual en la tierra recibió un escrutinio intensivo.
Los equipos de búsqueda encontraron los restos dispersos de Robert Haney y Steven Delachino, confirmando las confesiones de Mónica sobre los dos trabajadores. Descubrieron colecciones inquietantes de pertenencias personales, montones de zapatos que podrían haber pertenecido a las víctimas, prendas de vestir esparcidas por toda la propiedad. Pero a pesar de la búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron más restos humanos. Ya sea que la afirmación de Mónica sobre 17 más fuera verdad, ilusión o una distracción calculada, sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del caso. Esto es lo que los investigadores aprendieron y lo que todos deberíamos recordar. Los delitos mayores a menudo se descubren a través de infracciones menores. El fraude de cupones de alimentos llevó a cargos de asesinato, el robo de identidad expuso la eliminación canibalística de restos humanos. Este patrón se repite constantemente en las investigaciones criminales. La evasión de impuestos derriba a los jefes del crimen organizado. Las paradas de tráfico revelan víctimas de secuestro, el fraude documental expone operaciones de trata de personas. La lección es clara, los criminales que cometen delitos graves rara vez se limitan solo a esos crímenes. Por lo general, se involucran en múltiples formas de violación de la ley y sus infracciones menores a menudo proporcionan el camino que lleva a las fuerzas del orden a sus crímenes más graves. El juicio de Susan Mónica comenzó el 13 de abril de 2015 en el Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, y desde el primer día estaba claro que este no sería un caso de asesinato ordinario. Mónica enfrentó 2 cargos de asesinato, 2 cargos de abuso de un cadáver en primer grado y un cargo de robo de identidad, cargos que podrían mantenerla tras las rejas de por vida. A pesar de tener una representación legal competente, Mónica tomó la inusual decisión de participar activamente en su propia defensa. Ella interrogó al detective Eric Henderson, el investigador principal, cuestionó sobre pruebas y procedimientos como si fuera coabogada en lugar de la acusada. Esto no era un comportamiento típico en la sala del tribunal. Sugería a alguien que creía que podía convencer a un jurado de su inocencia por pura fuerza de voluntad. El testimonio más memorable vino de un testigo inesperado, Jordan Jenna Farris, una mujer de 23 años que había estado alojada con Mónica en la cárcel del condado de Jackson mientras esperaba el juicio. Farris subió al estrado y describió una escalofriante interacción que ocurrió solo días antes de que comenzara el juicio. El 8 de abril de 2015, el cumpleaños de Farris, Mónica le había dado una tarjeta de cumpleaños hecha a mano. Pero no era un saludo cualquiera. Mónica lo había firmado con un mensaje que dejó atónito al tribunal, de la asesina más dulce del condado de Jackson. Me estremecí con la tarjeta de cumpleaños, testificó Farris, su voz apenas un susurro. La sala del tribunal quedó en silencio cuando los fiscales presentaron la tarjeta como prueba, su tono casual en marcado contraste con los horribles crímenes de los que se acusaba a Mónica, pero Farris tenía más que contar. Ella testificó que Mónica le había confiado la verdad sobre el asesinato de Robert Haney, una versión completamente diferente de la historia de eutanasia que Mónica había contado a los investigadores. Según Farris, Mónica admitió que Robert y ella tuvieron una discusión porque él estaba borracho y estaba tratando de insinuarse con ella. Le disparó y luego lo empujó al corral de cerdos. A medida que el juicio de 6 días se acercaba a su conclusión, el juez Timothy Barnack comenzó a dirigirse al jurado antes de sus deliberaciones. En ese momento, Mónica hizo algo que dejó a todos los presentes atónitos. Se levantó la mano, e hizo una solicitud que desafiaba todo el protocolo del tribunal. Me gustaría mostrar cómo le disparé durante 10 segundos. El juez inicialmente la ignoró, continuando con sus instrucciones al jurado, pero Mónica no había terminado. Levantó ambas manos en el aire y comenzó a demostrar su testimonio anterior, diciendo claramente para que todos escucharan, sostuve el arma así. El juez Barnack ordenó inmediatamente que la llevaran de vuelta a la cárcel. Los alguaciles se movieron rápidamente para escoltar a Mónica fuera de la sala del tribunal. Pero el daño ya estaba hecho, el jurado había presenciado a un acusado intentando recrear un asesinato en plena corte. Después de 6 días de testimonios que incluían evidencia forense sobre restos desmembrados, confesiones contradictorias y el extraño comportamiento de Mónica en la sala, el jurado necesitó solo 1 hora para llegar a su veredicto. El 21 de abril de 2015, encontraron a Susan Mónica culpable de todos los cargos. El juez Barnack no se anduvo con rodeos durante la sentencia. Disparaste a 2 personas y se las diste de comer a tus cerdos. No sé cómo más puedo decirlo, valoraste más a los cerdos que a las personas. Puede sonar duro, pero eres una asesina a sangre fría. Mónica fue sentenciada a un mínimo de 50 años en prisión. Cuando se le preguntó sobre su sentencia, su respuesta fue característicamente desapegada. Parece que no importa. ¿Qué habrías pensado sentado en esa sala de audiencias viendo a una acusada intentar demostrar cómo cometió un asesinato? ¿Habrías estado horrorizado, fascinado, o algo completamente diferente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Mientras hablamos hoy en el año 2025, Susan Mónica tiene 77 años y continúa cumpliendo su condena en la instalación correccional de Coffee Creek en Wilsonville, Oregón. Construido a un costo de $110 millones, este complejo de 1.684 camas se encuentra en 108 acres y sirve como la única prisión para mujeres de Oregón, aunque también alberga a reclusos masculinos durante su procesamiento inicial. Coffee Creek no es una instalación penitenciaria típica. Ofrece varios programas, incluyendo clases de crianza para reclusas que son madres, capacitación vocacional e incluso un programa de acolchado llamado Coffee Creek Quilters. La prisión opera programas de rehabilitación, tratamiento de drogas y alcohol, y mantiene unidades de seguridad mínima y media. Para Mónica, la vida diaria en Coffee Creek probablemente sigue una rutina estructurada común a la mayoría de los reclusos a largo plazo. Llamadas de despertador temprano en la mañana, horarios de comidas programados, periodos de recreación limitados y asignaciones de trabajo supervisadas si ella califica. A su edad, puede participar en programas diseñados para reclusos ancianos o pasar tiempo en la unidad médica de la prisión recibiendo atención médica adecuada para su edad. Mónica no ha dejado de luchar contra su condena. Los registros judiciales muestran que presentó apelaciones impugnando varios aspectos de su caso, incluidas reclamaciones sobre su representación legal y procedimientos del juicio. En 2022, la Corte de Apelaciones de Oregón escuchó argumentos en el caso de Mónica contra Myers, uno de sus intentos de revocar su condena. Sin embargo, sus apelaciones han sido consistentemente denegadas. Los tribunales no han encontrado mérito en sus afirmaciones de asesoría inadecuada o errores procesales, su condena sigue siendo sólida y su sentencia mínima de 50 años permanece sin cambios. A los 77 años, es probable que Mónica pase el resto de su vida tras las rejas a menos que viva más allá de los 120 años. El caso de Mónica sigue fascinando al público casi una década después de su condena. En julio de 2023, la investigación descubrió Serious Signs of a Psychopath presentó su caso en un episodio titulado Desayuno sobre él. El programa analizó sus videos de interrogatorio policial y su comportamiento en la sala del tribunal, proporcionando perspectivas psicológicas sobre su mentalidad. Varios canales de YouTube y podcast han cubierto su caso extensamente, a menudo analizando sus grabaciones de interrogatorio y examinando sus extrañas justificaciones para los asesinatos. Estas producciones suelen centrarse en su perturbadora visión del mundo y la naturaleza calculada de sus crímenes. Quizás el aspecto más inquietante del caso de Mónica sigue siendo su declaración sobre 17 más. A pesar de las búsquedas exhaustivas en su propiedad y las investigaciones en curso, nunca se han encontrado más víctimas. ¿Fue esta una mentira calculada diseñada para desviar a los investigadores? ¿Un producto de la ilusión? ¿O había verdad en su afirmación? Las agencias de aplicación de la ley continúan monitoreando cualquier informe de personas desaparecidas que pueda conectarse con la propiedad de Mónica a lo largo de los años, pero el misterio sigue sin resolverse. La historia de Mónica incluso ha inspirado obras de ficción, incluyendo una película de terror titulada Pig Lady que se basa en gran medida en sus crímenes. Estas producciones a menudo la retratan como una depredadora calculadora que utilizaba el aislamiento y su negocio, aparentemente legítimo, para atraer a víctimas vulnerables. La mayoría de los documentales enfatizan los aspectos educativos de su caso, las señales de advertencia que pasaron desapercibidas, la importancia de verificar a los trabajadores aislados y cómo pequeños delitos como el fraude de beneficios pueden exponer conspiraciones criminales mucho más grandes. Hoy, Mónica sigue siendo reclusa en Coffee Creek, cumpliendo su sentencia mínima de 50 años. Es elegible para consideración de libertad condicional en 2065 cuando tendría 117 años. Realísticamente, probablemente morirá en prisión, dejando un legado de horror que continúa sirviendo como advertencia sobre los peligros que pueden acechar detrás de fachadas aparentemente ordinarias. El perfil psicológico de Susan Mónica revela una combinación peligrosa de factores que creó la tormenta perfecta para el asesinato. 1997, su declaración, "No valoro mucho la vida humana", no era solo filosófica, era una ventana a una visión del mundo que se había alejado fundamentalmente de la empatía humana normal. Mónica exhibía rasgos antisociales clásicos, un desapego emocional completo de sus víctimas, la capacidad de racionalizar actos horribles como misericordia o autodefensa, y una inquietante comodidad con la violencia. Su disposición a firmar una tarjeta de cumpleaños como "la asesina más dulce del condado de Jackson" demuestra el tipo de autoconciencia retorcida que caracteriza a individuos verdaderamente peligrosos. Lo que hacía a Mónica particularmente letal era su capacidad para parecer legítima. Poseía propiedades, dirigía un negocio y parecía financieramente estable, todos factores que hacían que las posibles víctimas confiaran en ella lo suficiente como para trabajar en su granja aislada. El caso de Mónica ofrece lecciones cruciales sobre cómo reconocer situaciones laborales peligrosas. Las señales de advertencia incluyen empleadores que insisten en un aislamiento completo de la familia y amigos, o
ofrecer arreglos de vivienda que aíslen a los trabajadores del contacto exterior, expresar abiertamente opiniones hostiles hacia la vida humana o las relaciones, vivir en condiciones que la mayoría de las personas considerarían inhabitables. Muestran más conexión emocional con los animales que con las personas, tienen historias constantemente cambiantes sobre empleados o inquilinos anteriores, se niegan a proporcionar referencias verificables o información de contacto. El aislamiento jugó un papel crucial en permitir los crímenes de Mónica. Su granja de 20 acres estaba lo suficientemente remota como para que los gritos no se escucharan, las visitas eran raras y ella podía deshacerse de las pruebas sin ser observada. Este aislamiento también impedía que alguien notara cambios de comportamiento preocupantes o actividades cuestionables. Las investigaciones muestran que el aislamiento social extremo puede acelerar el comportamiento antisocial en individuos ya predispuestos a la violencia. Sin las restricciones sociales normales y la interacción humana regular, algunas personas pierden los límites morales que les impiden actuar sobre impulsos violentos. Para protegerte de situaciones similares. Siempre dile a alguien tu ubicación exacta cuando trabajes para nuevos empleadores. Establece horarios regulares de registro con familiares o amigos. Confía en tus instintos sobre las condiciones de vida y el comportamiento del empleador. Verifique las credenciales del empleador y solicite referencias de trabajadores anteriores. Nunca acepte acuerdos laborales que lo aíslen completamente del contacto exterior. Tenga cuidado con los empleadores que desalientan la comunicación con el mundo exterior. Steven Delochino y Robert Haney podrían seguir vivos si alguien se hubiera dado cuenta de que habían desaparecido. La conciencia comunitaria puede prevenir tragedias, revisando a los vecinos, siguiendo cuando alguien no ha sido visto y reportando actividades sospechosas a las autoridades. El caso de Mónica demuestra que los depredadores más peligrosos a menudo se esconden detrás de fachadas de normalidad. La clave para sobrevivir es reconocer que los empleadores legítimos dan la bienvenida a la transparencia, mientras que los depredadores exigen aislamiento y secreto. El caso de Mónica dejó cicatrices duraderas. A todos los que lo encontraron, el detective Eric Henderson, el investigador principal, describió más tarde la investigación como una de las más perturbadoras de su carrera. La búsqueda de 3 semanas en la propiedad de Mónica, que involucró a docenas de oficiales excavando entre años de horror acumulado, creó un trauma que se extendió mucho más allá de la escena del crimen inicial. La comunidad rural alrededor de Wimer, Oregón, quedó profundamente conmocionada. Los residentes que habían vivido pacíficamente en el área aislada de repente cuestionaron en quién podían confiar. Los dueños de negocios locales recordaron interacciones incómodas con Mónica, preguntándose si habían pasado por alto señales de advertencia que podrían haber salvado vidas. El personal de la despensa de alimentos del centro comunitario de Rock River reveló que Mónica había sido una visitante frecuente, aparentando ser normal mientras secretamente albergaba intenciones mortales. Esta revelación obligó a toda la comunidad a enfrentar lo poco que realmente sabían sobre sus vecinos. El caso de Mónica sigue generando fascinación pública a través de documentales, podcasts e incluso películas de terror como Dama Cerdo. Aunque esta atención sirve para fines educativos, es crucial recordar que Steven Delucino y Robert Haney fueron personas reales cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Ambos hombres eran individuos vulnerables que buscaban trabajo honesto y vivienda segura. Merecían algo mejor que convertirse en notas al pie de una historia criminal sensacionalista. Sus familias continúan lamentándose mientras el nombre de Mónica se vuelve sinónimo de entretenimiento de terror. Los crímenes de Mónica nos obligan a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Su capacidad para mantener una fachada de legitimidad mientras cometía actos indescriptibles nos recuerda que el mal no siempre se anuncia con señales de advertencia obvias. Quizás la lección más importante del caso de Mónica es el poder salvador de la vigilancia comunitaria. Steven y Robert podrían seguir vivos si alguien hubiera dado seguimiento cuando dejaron de comunicarse con la familia. Revisiones regulares, conciencia vecinal y negarse a aceptar el aislamiento como normal pueden prevenir tragedias futuras. Cuando alguien desaparece de tu vida inesperadamente, no asumas que se han ido. Investiga. Haz preguntas. Confía en tus instintos. A veces, preocuparse lo suficiente como para verificar a vecinos aislados o trabajadores desaparecidos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras termino esta historia hoy, Susan Mónica está sentada en su celda en la instalación correccional de Coffee Creek, con 77 años, y enfrentando la realidad de que probablemente morirá tras esos muros. Se despierta cada mañana con la misma rutina, los mismos alrededores de concreto, las mismas consecuencias de sus horribles decisiones. Sus días de poder absoluto sobre personas vulnerables han terminado para siempre. Pero mientras la historia de Mónica continúa en la oscuridad de la prisión, no podemos olvidar a los 2 hombres cuyas vidas terminó brutalmente. Steven Delucino tenía 59 años cuando respondió a lo que parecía un anuncio de trabajo legítimo. Buscaba un trabajo honesto y un nuevo comienzo. En cambio, encontró a un depredador que valoraba más la comida para cerdos que la vida humana. Robert Haney tenía 56 años, un hombre
Con hijos adultos que lo amaban y se preocupaban cuando no podían comunicarse con él, su familia condujo durante horas hasta la granja de Mónica buscando a su padre, solo para que les dijeran que simplemente había renunciado y se había ido. Robert merecía mucho más que convertirse en el problema de eliminación retorcido de alguien. Estos hombres confiaron en Mónica porque parecía legítima. Ignoraron las señales de advertencia porque necesitaban trabajo y vivienda. Su historia sirve como un recordatorio contundente de que la desesperación puede hacernos vulnerables a aquellos que explotarían nuestras necesidades humanas básicas. El caso de Mónica nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre el aislamiento, la confianza y la capacidad para el mal que puede esconderse detrás de fachadas ordinarias. Pero también demuestra el poder de la comunidad, la vigilancia y la importancia de cuidar a las personas que nos importan. ¿Qué aspecto de este caso te perturbó más? ¿Fue el completo desapego emocional de Mónica? ¿Sus historias contradictorias? ¿O quizás la forma en que trató los restos humanos como alimento para ganado? Y más importante, ¿qué lección de seguridad tomarás de la historia de Stephen y Robert? ¿Serás más cauteloso con situaciones de trabajo aisladas? ¿Más diligente al verificar a amigos y familiares? Si este caso te enseñó algo valioso sobre reconocer señales de peligro o la importancia de la vigilancia comunitaria, por favor suscríbete a Crimes Hive. Exploramos estas historias oscuras no para entretener, sino para ayudarnos a estar más seguros en un mundo impredecible. La próxima semana, examinaremos otro caso donde la confianza ordinaria llevó a una traición extraordinaria. Mantente atento.